ayudas. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Aquí tenemos un ejercicio gráfico porque nos dan un gráfico para resolver y dice de la siguiente manera: un objeto se mueve sobre el eje X. Entonces, claro, aquí tenemos que entender o imaginarnos que hay un eje X, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Y que el eje, claro, aquí tenemos, es un eje graduado, aquí tendríamos 0, 1, 2, etcétera, acá sería menos 1, menos 2. Y tenemos que imaginarnos un objeto que se mueve, y este objeto podría ser una pequeña esfera, no sé, no importa cualquiera. Vamos a suponer que este objeto es capaz de moverse sobre el eje X, es decir, en línea recta. Fíjate que ya entendemos que se trata de MR1, ¿no es cierto? Podría moverse en esos dos sentidos, ¿no es cierto? Entonces dice, mira, se mueve este objeto sobre el eje X, ¿ya? La gráfica, según la gráfica indicada, o sea, según este gráfico, ¿ya? Y luego nos dice calcular qué distancia total recorre y luego la rapidez en los intervalos 0, 2, o sea, en este intervalo del tiempo, y el intervalo 8, 14. Desde aquí sería hasta 14, ¿ya? La rapidez. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este tipo de ejercicios? Lo primero sería, o lo recomendable sería, entender de qué se trata este movimiento. Mire, aquí diríamos lo siguiente: cuando el reloj marca 0, es decir, cuando arrancamos nosotros el cronómetro, ya, entonces el objeto ya se halla en una posición, está cruzando por una posición, y esa posición es 1 metro sobre el eje X, es decir, que el objeto aquí, cuando el reloj marca 0 segundos, pongámosle aquí, tiempo igual 0 segundos, el reloj se haya ubicado en esa posición de aquí, fíjate, ¿ya? Y luego el objeto claramente se ve que se mueve hacia la derecha porque va avanzando 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta 10, ¿no es cierto? Entonces queda ubicado mucho más allá cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Y luego cuando el reloj sigue avanzando 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8, el objeto se mantiene en la misma posición, por lo que en esta parte de aquí podríamos decir que aquí no hay movimiento, sino que estamos hablando de reposo. Similarmente, acá también podríamos decir que es un reposo, es decir, donde el objeto se queda estacionario acá arriba a 10 metros más allá a la derecha del origen, y acá abajo podríamos decir que el objeto se queda estacionario a menos 2 metros, o sea, hacia la izquierda, aquí exactamente, en este punto de aquí se encontraría el objeto y se mantendría ahí desde el segundo 14 hasta el segundo 20. Ya, es decir, durante 6 segundos. Esto es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa en estas regiones de aquí? Aquí tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme hacia la derecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que aumenta esta coordenada, ¿no es cierto? X, y acá todo en este trayecto de aquí tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme, pero esta vez será hacia la izquierda, ¿ya? Bueno, vamos entonces a abordar, una vez que ya hemos entendido, ¿no? Vamos a abordar el literal A. Dice, ¿qué distancia total recorrerá? Mira, aquí se lo hace solamente por inspección. Fíjate, cuando el reloj marca 0, como habíamos dicho, el objeto se encuentra a 1 metro a la derecha del origen sobre el eje X, ¿no es cierto? Está pasando por ahí, ¿ya? Y si el tiempo transcurre hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces el objeto va tomando posiciones distintas hasta el segundo 2, ¿no es cierto? En donde ya se encuentra en este, y aquí se detiene, ¿no es cierto? Se detiene en X igual 10 metros, o sea, se detiene muy hacia la derecha, ¿ya? Entonces, lo que nos está pidiendo calcular es la distancia. Entonces, simplemente por inspección vemos que desde aquí hasta acá ha recorrido 9 metros. ¿Por qué 9 metros? Porque desde el 1 al 10 hay 9, o si gustas decir tú así, 10 menos 1, eso es 9, ¿no es cierto? Entonces, 9 metros recorre ya desde, porque estaba adelantado 1, ¿no es cierto? Recorre así, y aquí se queda quieto durante 6 segundos y luego va a bajar. Entonces, claro, pone en retro si fuera un vehículo, entonces va en reversa, ¿ya? Entonces va en reversa, pero sigue, como nos pide distancia total recorrida, entonces sigue recorriendo más distancia, entonces recorre 10 hasta aquí, ¿no es cierto?
Fíjate, desde 10 a 0 recorre 10 y baja todavía 2 metros más. Entonces vamos a poner así, mira, la distancia total recorrida serán los primeros 9 metros que avanza, 9, ¿no es cierto? Y más los 10 que avanza desde aquí hasta acá. Claro, yendo de reversa y sigue de reversa, ¿no es cierto? Hasta acá, entonces 10 más 2, 12, entonces son 12 en total, habría hecho un recorrido total de 21 metros, ¿ya? Con eso queda resuelto el literal A, que como ves lo hemos resuelto solamente mirando este gráfico. Ya, ahora, ¿cómo vamos a abordar la resolución del literal B? Mira, aquí dice calcular la rapidez en los intervalos 0, 2 y 8, 14. Mira, estos 0, 2 son importantes, especiales intervalos, el 0, 2 y el 8, 14. ¿Por qué? Porque solo aquí el objeto tiene una velocidad que no es igual a 0. Mira que en 2, 8 está en reposo y en 14, de 14 a 20 está en reposo. Entonces aquí tiene una velocidad, ¿no es cierto? O digamos, mejor sería una rapidez, sería más técnicamente correcto decirlo, ¿no? Rapidez, porque es el módulo de la velocidad. Pero aquí te recuerdo lo que ya vimos en la parte de la teoría, ¿no es cierto? Cuando estudiábamos los gráficos, dijimos que en esta primera gráfica, porque la gráfica que nos están dando aquí es una gráfica de tipo 1. ¿Por qué digo de tipo 1 esta gráfica? Porque es la posición contra el tiempo. Claro que acá en general le llamamos distancia, tiempo, pero es una gráfica de tipo 1 y es una línea recta, inclinada, no horizontal, no vertical, ¿no es cierto? Entonces hace que entendamos que esto es con total seguridad un MRU, ya. Pero ahora vamos a calcular la rapidez, pero utilizando este criterio geométrico o trigonométrico, diría yo, que dice que la rapidez es la tangente del ángulo teta, y siendo el ángulo teta el ángulo que forma la línea que es la rapidez con respecto a la horizontal, ¿ya? Entonces justamente eso lo vamos a buscar acá y encontramos esta situación de aquí. Fíjate, aquí vamos a hacer una línea, ¿no es cierto?, paralela al eje X, ¿ya? Y vamos a tener aquí un ángulo teta que forma, fíjate, forma en la línea roja, ¿no es cierto?, con esta línea azul que es paralela al eje X. Entonces ese es el ángulo teta y le vamos a rayar ese triángulo porque de ahí vamos a obtener, en este triángulo rayado vamos a obtener la rapidez. Entonces la rapidez, como ya habíamos visto, ¿no es cierto?, es igual a la tangente de teta. Ya, la tangente de teta, como tú sabes, es cateto opuesto dividido para cateto adyacente, pero mira, el cateto opuesto a teta en este triángulo de aquí mide 9, por razones que ya las dijimos acá, no, entre 1 y 10 hay 9. Y en cambio el cateto adyacente que vemos acá mide 2, como se ve en el gráfico. Entonces, cateto opuesto es 9, cateto adyacente es 2, y 9 dividido para 2 nos da 4,5 metros sobre segundo. Mira, ahora no nos preocupamos de las unidades porque todo está en unidades del sistema internacional. Y también habría que decir que es un valor positivo, ¿no es cierto?, de esta rapidez, porque en este intervalo el objeto va de izquierda a derecha, y a eso nosotros le llamamos una rapidez positiva. ¿Recuerdas? Esto lo dijimos anteriormente, ¿ya? Pero esto es para la primera parte, es decir, en el intervalo, pongámosle, en el intervalo del tiempo cuando está entre 0 y 2. Claro, pero ¿qué pasa en este otro intervalo 8-14? Entonces, mira, aquí pasa algo especial, que el ángulo que forma con el eje horizontal va a ser un ángulo, este de aquí, ¿no es cierto? Mira, lo voy a mostrar aquí, pero es un ángulo mayor a 90 grados, de tal manera que podríamos nosotros trabajar con el ángulo que está al lado, es decir, el suplementario, ese ángulo de ahí, al que le vamos a llamar nuevamente teta. Si es que nos concentramos en ese triángulo que tú ves ahí, ¿no es cierto? Lo voy a rayar para que tú lo veas, el triángulo, ya, hasta aquí. Entonces el cateto opuesto es claramente desde aquí hasta acá, eso mide 10, eso lo sabemos porque lo estamos mirando, ¿no es cierto? Y desde aquí hasta acá, en cambio, no sabemos. Le voy a poner un signo de interrogación para indicar que no sabemos, y podría calcularse con la geometría esto, ¿ya? Pero hay una forma
más fácil de resolver ese problema sin tener que calcular ese cateto ni meternos con mucha geometría, y es extender el análisis, porque mira, este ángulo que tú ves ahí, teta, ¿no es cierto? Es el mismo ángulo, es correspondiente al ángulo que tenemos acá, con lo cual entonces podríamos calcular la tangente de ese mismo ángulo teta, pero del triángulo más grande, ¿no es cierto? Entonces, aquí diríamos que la rapidez es igual a menos. ¿Y por qué le pongo menos? A ver, expliquemos esta parte. Menos, porque cuando tenemos una recta que está así, con pendiente positiva, se dice, ¿no es cierto? Esta es una recta creciente, entonces el signo es más. Pero cuando tenemos una recta decreciente, entonces se calcula la tangente del ángulo suplementario y se escribe con signo menos. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que voy a tener una pendiente negativa en concordancia con lo que dijimos acá, ¿no es cierto? Mira, dijimos que la rapidez es negativa cuando el objeto va de derecha a izquierda, es decir, va en reversa, y es justo lo que está pasando aquí. Mira, el vehículo, cuando ya estaba en 10 metros, al segundo 8, puso reversa y empezó a disminuir su distancia hacia el origen, ¿no es cierto? Y entonces terminó acá. Entonces, aquí sería igual a menos. La tangente de teta es cateto opuesto. El cateto opuesto viene a ser este 10 de aquí más 2. ¿Por qué 2? Es que desde aquí a acá hay 2. Le voy a poner aquí, mira, para que tú le veas. 2 es el mismo 2 que tenemos acá. Entonces tendríamos 12. ¿Ya? Y dividido para el cateto adyacente, que es este de aquí, que es el intervalo de tiempo entre 8 y 14, que son 6. ¿Ya? Repito, el intervalo de tiempo entre 8 y 14 sería esto mismo de aquí, ¿no es cierto? Cateto adyacente. Entonces nos queda finalmente menos 2 metros sobre segundo. ¿Y por qué insisto en esto? ¿Por qué nos sale menos 2? Porque el objeto está regresando, ¿no es cierto? Está en reversa. Como se puede ver, el objeto va hacia adelante con una rapidez mayor que con la que va de reversa. Esto ocurre en el intervalo cuando el tiempo pertenece al intervalo entre 8 y 14. Bien, esto ha sido todo por ahora y nos veremos en el próximo video. Chao.